Saludos, Víctor Maldonado, abogado de inmigración. Estamos haciendo un video hoy en dos partes, hablar específicamente sobre la ley migratoria conocida popularmente como la ley de los 10 años. Vamos a hacer el video en dos partes, primero porque es una ley bastante complicada, pero porque en la primera parte vamos básicamente a desglosar los criterios y los requisitos, y en la segunda, el segundo video, va a ser, vamos a postular un caso hipotético y vamos a aplicarle los hechos a estos requisitos para que puedas ver un poquito cómo se manifiestan en la vida real estos requisitos, ¿verdad? A propósito, la ley de 10 años, conocida en inglés como Cancellation of Removal, o sea, cancelación de la deportación. Muchas personas llamándonos sobre esto. Desafortunadamente el 95% de ellos totalmente desinformados en lo que requiere la ley, cómo hacerla. O sea que Dios mediante, por lo menos en esta primera parte del video, aclaramos algunas de esas dudas. No hay una desinformación más grande sobre esta ley que el primer requisito que requiere, que donde único se puede solicitar este beneficio es frente a un juez de inmigración. O sea que si usted está viendo este video y usted quiere hacer la ley de los 10 años, una ley, quiere hacer un beneficio bajo esta ley, y usted no está frente al juez de inmigración, se puede ahorrar el resto del video. ¿Por qué? Porque esto no va a ser para usted. A propósito, el beneficio de la ley de los 10 años es la residencia permanente, o sea que es un beneficio importante, aunque vas a ver que es una ley que es extremadamente difícil de conseguir una aprobación. Volviendo al requisito número 1, tienes que estar frente a un juez de inmigración. Y por definición, cuando una persona está frente a un juez de inmigración, está en la corte de inmigración y está en lo que se conoce como procedimientos de deportación. Es una palabra delicada para decirte que estás con una pata en el aire y la otra sobre una cáscara de banano, ¿verdad? O sea, se está decidiendo tu futuro en los Estados Unidos. Pero si no estás en la corte de inmigración, el resto de los requisitos, que tú los tengas o no los tengas, no tiene ningún significado. El segundo requisito es que tienes que haber estado presente físicamente en los Estados Unidos por 10 años, y a eso me refiero con los pies plantados en los Estados Unidos, 10 años. Muchas personas tienen los 10 años, pero han hecho salidas, y salidas de más de 180 días te descualifican para este beneficio. O sea, que si tú tienes 10 años, pero si en esos 10 años tu mamá se te enferma, sales de los Estados Unidos a verla y estás allá 8 meses atendiéndola hasta que se mejora y regresa, la cadena de tu presencia física de 10 años queda rota. O sea que ya estás descualificado. El tercero, durante esos 10 años, tú tienes que ser una persona, la ley conoce como de buen carácter moral. Una persona de buen carácter moral no es un santo, y de esos hay muy pocos, ¿verdad? Una persona de buen carácter moral, la ley lo define como una persona que tiene el comportamiento promedio en su comunidad. Pues una persona promedio en su comunidad usualmente no tiene crímenes violentos, no falla en la manutención de sus hijos, no tiene casos de fraude, no tiene repetidos arrestos por manejar bajo la influencia del alcohol. Este es un requisito que, y una de las cosas que le da tanto poder a un juez de inmigración en estos casos, es que la persona que va a decidir si tú eres o no una persona de buen carácter moral no es Dios, es el juez de inmigración, porque en estos casos el juez es juez y jurado, o sea que él va a tomar esa determinación, y tú como solicitante vas a tener que establecer, más allá de toda duda razonable, que es un estándar legal bastante alto, que tú eres una persona de buen carácter moral. En este caso, pues muchas personas con arrestos, hay que ser bien cuidadosos revisando los expedientes de arrestos de personas para estar seguro de que van a poder cualificar para este criterio. El otro es relativamente sencillo, ¿verdad? Tú tienes que ser el esposo o la esposa, el hijo o la hija, padre o madre de un residente, de un ciudadano americano. Muchos de mis clientes que me llaman piensan que para poder cualificar tienen que tener un hijo nacido aquí. Eso no es cierto. Tú puedes tener un hijo que se hizo residente aquí y eso te hace cualificar para la ley de 10 años. También puedes tener una esposa nacida en el extranjero, pero se naturaliza en los Estados Unidos y ahora es ciudadana americana. Pues ¿sabes qué? Ella es ciudadana americana y es tu esposa, o sea que cualifica. Ahora, el cuarto criterio y el quinto están amarrados de la mano, y déjame decirles algo sobre este quinto criterio. Es el criterio del sufrimiento.
Esta ley se crea en el 97, la ley del 97, como muchos saben, es tal vez la ley más anti-inmigrante en la historia de este país. Y esta ley la crearon, o sea, el propósito de esta ley es básicamente que casi nadie o muy pocas personas cualifiquen. Y la forma en que lo hicieron es con este último criterio. Y trabaja en la siguiente manera. O sea que tienes que estar frente a un juez de inmigración, tienes que tener 10 años en los Estados Unidos, tienes que ser una buena persona, tienes que tener hijos, padres o madres residentes o ciudadanos, pero la parte dura es que tú tienes que poder probar, más allá de dudas razonables, que tu deportación, ¿verdad? Tú, el solicitante, la persona que va a hacer esta solicitud, va a sufrir a consecuencia de esa, o sea, el padre, madre o hijo va a sufrir a consecuencia de tu deportación un sufrimiento que es poco usual o excepcional. O sea que de eso hay muy poco. Y tengo un poco de una anécdota. En una reunión que tuvimos en Boston hace unos años con los jueces de inmigración, salimos a comer después con los jueces y estaban ellos hablando sobre la ley de los 10 años, porque queríamos saber un poco cómo es que ellos definen, o sea, dónde ellos pueden encontrar poco usual y excepcional. Y a uno de ellos se le zafó que entre ellos llaman el caso de una ley de los 10 años, no la llaman cancelación de la deportación, la llaman los casos de los niños enfermos. ¿Por qué? Porque en la opinión de ellos, solamente cuando tú tienes un hijo, padre o esposa con ciudadanos residentes con problemas serios de salud, es donde únicos ellos pueden encontrar que a esa criatura o ese padre o esa madre, tu deportación le va a causar ese nivel de sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque te vas a estar llevando, pues qué sé yo, a un niño autista, ciudadano americano, a Guatemala. Te vas a llevar a tu papá que tiene un soplo en el corazón, que es ciudadano, a Guatemala. O se van a tener que quedar sin ti si ellos optan por no irse. Así que es por eso que cuando la gente me pide representación de los 10 años, número uno, la mayor parte de la gente no entiende exactamente lo que esto conlleva, pero tengo que admitir, en nuestra oficina nosotros también le tenemos un nombre a estos casos, y no es la ley de los 10 años, ni es la ley de los casos de los niños enfermos, pero es bastante cerca. Nosotros lo llamamos los casos tristes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos que un cliente tiene un buen caso de cancelación de los 10 años, típicamente lo que hay es una situación triste. Hay un niño autista, hay un papá severamente enfermo, hay una esposa con una deshabilidad. O sea que uno termina alegrándose, ¿verdad? Porque tienes un buen caso y sabes que es un caso que vas a poder ganar y le vas a dar ese beneficio. Pero lo que queda en el fondo de esta familia es una gran tristeza, porque usualmente son deshabilidades que son de por vida, como por ejemplo el autismo, las deficiencias en aprendizaje, retardación mental, ese tipo de cosas. Este es el tipo de casos que vemos. Así que la ley de los 10 años no es una panacea, extremadamente difícil de ganar estos casos, son costosos desafortunadamente. Y si no estás en el procedimiento de deportación, no juegas en esta cancha. Abogado Víctor Maldonado, Waltham, Massachusetts, 40 de la calle Crescent. Gracias.